que es del gobierno, creo. Y estaba Ajá. dando el curso de realidad aumentada. Justo Ah, estaba bien. abierta la inscripción. Y le quería preguntar eso, ¿en qué se utiliza? O sea, porque Uf, entiendo el concepto, pero no sé bien en qué se puede aplicar. en muchas cosas, miren, en muchas cosas. Yo les cuento, por ejemplo, la aplicación que le habíamos encontrado con este alumno, ¿no? Este alumno, como yo les decía, tenía fobia a las arañas. Entonces se le había ocurrido, obviamente esto tiene que ser tratado por profesionales de la psiquiatría y del psicoanálisis, obviamente, de la cual yo no tengo ni la menor idea no puedo hablar nada de eso porque no tengo idea. Eh, este, el asunto es que este muchacho se le había ocurrido crear un sistema en el cual vos te ponías unos lentes a través de un software de la computadora y vos podías ver lo que veías, por ejemplo, el escritorio, la pared, lo que sea, y él agregaba caminar una araña por arriba del escritorio. Obviamente esa acción estaba controlada con el tamaño, con la velocidad de la araña, con la forma de caminar. Y todo esto, ¿para qué servía? Servía para darle estas herramientas a los psicólogos y a los psiquiatras para que lo enfrentaran dentro de las sesiones de psicología a ese miedo para poder superarlo. Ah, muy bueno eso. ¿Sí? De hecho, después nos cebamos y dijimos, bueno, ¿y qué ocurre si también abordamos el tema de, vieron que hay mucha gente que tiene miedo a volar en un avión? Claro, todas las Entonces, fobias. claro, exacto. Entonces, había creado un ambiente de un avión, con lo cual, con los sonidos y todo esto, y por supuesto, bueno, le hacíamos creer a la gente que estaba volando en un avión cuando en realidad estaba sentado en una silla, ¿no? Por supuesto, esto es una herramienta a la cual se le daba al psicólogo, al psiquiatra, para que él haga su trabajo. Obviamente, nosotros, no porque te pongas eso, ibas a estar curado. Y otra realidad aumentada que hemos trabajado también con otro alumno, me hiciste acordar ahora, era también, te ponías unos lentes, en aquel entonces eran los lentes de Google, ahora han dejado de existir, pero vos ibas a un supermercado, por ejemplo, y mirabas un producto, por ejemplo, yerba mate. Vos lo mirabas y al lado de lo que vos veías, obviamente del paquete real de la yerba mate, te iban apareciendo los datos de esa yerba mate con respecto a la fabricación, el fabricante, las calorías, las características y el precio. Pero lo interesante de todo esto es que se comunicaba con los supermercados de la zona y te decía, atención que en el día está más barato, ¿no? Vos tomabas la decisión de comprarlo o no comprarlo. Bueno, o sea, todas estas cuestiones, a ver, la creatividad es inmensa, ¿no? Uno puede abordar lo que quiera. Sí, escucho. Sí, claro. Ujú. No sé, porque lo habían descontinuado, porque no había tenido el éxito que Google esperaba. La verdad que le perdí el rastro a eso. En su momento existían, ahora no sé si hay, probablemente haya otros que los reemplace. Puede ser, puede ser. Sí. No, nada que ver. No, la realidad aumentada lo que te hace es, vos ves la realidad. Por ejemplo, suponete, ¿no? También podría existir aplicaciones que vos te pongas los lentes con un sistema informatizado, obviamente, y vos recorras, por ejemplo, a la Plaza de Mayo, te digo cualquier cosa. Entonces mirás la Casa de Gobierno y te dice las características de la Casa de Gobierno, fue creada en tal o cual cosa, el Cabildo te da datos del Cabildo, ¿no? O sea, reconoce ópticamente, lo compara contra una base de datos y te da el resultado. Este, claro, Eso es hay, bueno, porque yo, yo quería que algún día están robots que peleen contra personajes en una realidad aumentada. Está buenísimo. bueno, está bien. Igual se van a matar Lo entre mío es ellos. menos agresivo que lo tuyo, pero está bien, está bien. Ah, pero a mí me Yo gusta Ay, mucho. bueno, ahí Yo soy está, medio ahí fanático está. de Terminator, de Gigantes de Acero.
de todo eso y es como No, que, está bueno, bien. empezar a poquito. No, está bien. Incluso hay Está bien, batallas perfecto. hay batallas de robots, pero son cochitos Sí, que los arman y empiezan a batallar entre sí, ellos. Pero sí, yo sí. quería hacerlo batallar Sí, con conozco. personajes virtuales. Es como que el robot sabe dónde Una Bueno, pregunta, sí, están los profesor. personajes y van y... Igual en las escuelas técnicas se hace, yo tengo un conocido que hicieron en el Emino Mitre, en una feria de robots y esas cosas que se hacen competir. Los chicos cuando hicieron un robot tipo posta, está muy bueno sí, igual sí, como sí, lo sí, por hicieron. supuesto. Digamos, no para batallar, sino que se hace también en las escuelas No, no, por técnicas. supuesto, por supuesto. Y estoy al tanto, El, estoy al el tanto escaneo se dice feria de ciencias, si no me equivoco, la feria de ciencias se le dice. sí, correcto. No, no, he Cuenta trabajado en ese tema. como, Sí, dígame. cuenta como realidad aumentada el escaneo, por ejemplo, de una zona y después replicar la zona para que uno, a ver, ¿cómo explicarlo? Yo lo había visto, el ejemplo que a mí me habían dado era el siguiente. Por ejemplo, un galpón, lo escaneas al galpón, puede ser con una cámara, le sacas fotos o imágenes, y eso lo pasas a 3D, ese 3D lo tenés que pasar a VR, le cambias todas las bases de imagen nada más, pero sí las dimensiones se las mantenés, y eso lo vuelcan al VR. Entonces, por ejemplo, en vez de tener un galpón así normal, podés hacer que todas las cosas que tengan, tanto la escalera y demás, cambiarle como la apariencia nada más. Entonces, cuando vos caminas, las dimensiones se mantienen, pero cambia la apariencia que uno ve. ¿Eso es realidad aumentada o eso ya es... No, en realidad no es relativo, digamos. Es una aplicación de la realidad aumentada, más que nada llevado a la realidad virtual, digamos, ¿no? Pero sí, bueno, pueden ser. En realidad hay muchas aplicaciones. Bueno, podemos seguir hasta las 4 de la mañana hablando todo esto, ¿no? Bueno, pero si quieren un día hablamos de todas estas cuestiones. No lo había pensado como que les interesaba. Pero bueno, si ustedes me permiten, voy a exponer unos minutos para que no se me vaya el tiempo y después me paran cuando quieren. ¿Mm? Bien. Ahí estamos. Ahora comparto. Ahí estamos. Dígame si se está viendo la pantalla que dice tipos de software. Sí. Bien. Bien. Y díganme si ven qué pasa a la pantalla. ¿Cambió la pantalla? Sí, Perfecto, perfecto. Bueno, vamos rápidamente a hablar de estas cosas. Algunas cosas ya las saben. Les pido por el amor de Dios que lo que no comprendan o no sepan o yo crea que ustedes saben, me dicen y yo me detengo a explicarlo con más detalle. Bueno, obviamente la definición de software, ¿no? O de hardware es conjunto de programas de cómputos, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Obviamente es bastante lógico lo que dice, y esto está extraído de una asociación que se llama IEEE, para los que no conocen, es el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Electricistas que reglamenta toda esta información. Bueno, obviamente, en general, el software es el que determina el comportamiento del hardware, es decir, el software es el que le dice al hardware qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y cada programa se desarrolla, obviamente, con un propósito específico. Recordemos que el concepto de una computadora, en general, un sistema informático, es un sistema general, de propósito general, salvo que sea algo muy especial, ¿no? Y es el software el que le dice cuál es la aplicación, cuál es la utilidad que le encontramos. Cuando el computador usa un programa, se dice que está ejecutando, obviamente, este programa. El primer paso de un programa es copiarlo de la memoria secundaria a la memoria RAM. Supongo que ustedes habrán visto estos conceptos, ¿no? De cómo es el procedimiento de buteo, de inicio de una computadora, cuando arranca, que básicamente, esto me detengo 2 minutos, si no lo vieron me avisan, en el cual básicamente el sistema operativo, vamos a ver de qué se trata, el sistema operativo radica en la memoria secundaria, llamada así disco rígido o cualquier equivalente,
Y lo que hace es copiarlo a la memoria RAM. ¿Para qué? Para poder procesarlo muchísimo más rápido que lo que podría procesarlo y leerlo desde un disco rígido. Bien, pasó, ¿no? La diapositiva. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, profe. Programa fuente versus programa ejecutable. Vamos a empezar a introducirlos en un montón de conceptos. ¿Ustedes han visto el concepto de código fuente o programa fuente y código ejecutable de un programa en programación? ¿Han visto este concepto? A ver, para plantearlo en forma clara, el sistema informático, cualquiera sea desde el más básico de los recontrabásicos hasta la computadora más importante del mundo, solamente entiende electrónica, es decir, lo que sería una presencia de una tensión y una ausencia de una tensión. Tensión eléctrica. Bueno, vamos de a poquito. Lo único que entiende es electrónica. O sea, es una máquina electrónica y lo único que entiende es ¿hay tensión o no hay tensión? Y cuando yo me refiero a hay tensión o no hay tensión, me estoy refiriendo a una tensión muy bajita, muy chiquitita, que es básicamente 5 volts. O sea, hay una tensión de 5 volts o hay una tensión de 0 volts. Ese esquema tan básico, tan elemental, lo traducimos al pensamiento del software como si hay tensión, digo que existe un 1 y si no hay tensión, digo que existe un 0. Es decir, es un lenguaje absolutamente binario, dos posibilidades, o hay un 1 o hay un 0. Por lo tanto, este programa, este sistema tan básico, elemental, es extremadamente difícil de programar pensando en unos y ceros, porque nuestra cabeza no está diseñada para eso. Por lo tanto, el programador lo que tiene que hacer es trabajar en un lenguaje que se conoce como lenguaje de alto nivel, es decir, el que entiende el ser humano. Por ejemplo, mostrar un dato, no sé qué software están usando ustedes para programar, pero sería ponerle que se lo mostrar un dato, ingresar un dato, sumar, restar, ¿no? Etcétera. Todas estas actividades que se generan con un código interpretado por el humano, pero no interpretado por la computadora. Por lo tanto, obviamente, para pasar de uno a otro, tiene que existir un programa o un módulo que se llame compilador. ¿Qué hace el compilador? Entre otras cosas, convierte este código de alto nivel. Cuando me refiero a alto nivel, es que estoy cerquita del usuario. Cuando me refiero bajo nivel, estoy cerquita del microprocesador, de la electrónica. Por lo tanto, uno de los primeros conceptos que vamos a introducir es el código fuente de un programa. Para que yo modifique, cambie un programa, necesito tener el código fuente, ¿sí? Y para ejecutarlo, para usarlo, necesito tener el código ejecutable. Por ejemplo, yo tengo el Word. El Word es un programa, obviamente, que me permite hacer un procesador de texto, me permite escribir texto. ¿Yo lo puedo usar? Sí, por supuesto, porque tengo el código ejecutable del programa. ¿Lo puedo modificar? No. ¿Por qué no lo puedo modificar? Porque no tengo el código fuente. Bueno, obviamente, esto es un concepto que supongo que ya lo habrán visto. Muy bien, ¿cómo nos vamos a clasificar al software según la función que desarrolla? Vamos a tener software de sistema. Se refiere a utilizar los componentes del computador, software de control, sistema operativo, utilidades de diagnóstico y mantenimiento. Bueno, todo lo que tiene que ver con respecto al sistema. Por otro lado, sí, escucho. Obvio.
Sí, pero para. Vos no podés modificar lo que hace el programa, podés modificar los datos del programa. Dicho con respecto a Word, vos podés cambiar lo que escribís, pero no podés hacer que el Word haga otra cosa que no está planeado, porque no tenés el código fuente. Claro. Ah, por supuesto. Bueno, no, en realidad, a ver, vos lo que no cambiás es lo que hace el programa, ¿sí? Eso no lo podés cambiar porque no tenés el código fuente, ¿sí? Sí, obviamente el resultado. Si yo, por ejemplo, tomo un Excel y hago una suma, me dará una suma. Si hago una multiplicación, me dará una multiplicación. Pero yo no puedo hacer que el Excel haga una función. Bueno, justo el Excel no, pero otro programa haga una función a la cual no fue creada. Bueno, al Excel se le puede agregar, justamente me elegí, vale el ejemplo. Perdón, Nada, está bien. Bueno, pero no, pero eso es lo que quiero decir, que para poder acceder y modificar un programa necesito tener el código fuente. ¿Mm? y el Doc es distinto que el Word, lo siento, porque queda guardado todo. En el Google Doc es distinto al Bueno, Word, pero es lo mismo casi. no, la idea es la misma, pero vos no tenés acceso al programa fuente de Google. No tenés posibilidad de acceder a eso. Obviamente es un secreto muy bien guardado, porque si tuvieras eso, podrías modificar el Word y hasta inclusive venderlo, ¿no? Bien, aparte de software de sistema, tenemos software de aplicación, bueno, que son justamente el desarrollo de aplicaciones, es el tema que nos atrae en esta reunión, y el software de programación, que son las herramientas que usamos para desarrollar sistemas, obviamente. Bueno, ¿cómo podemos clasificar? Y acá viene con respecto a las licencias de uso. Licencia significa permiso de uso. Cuidado con esto. ¿Qué significa? Mucha gente dice, por ejemplo, ¿no? Supongamos, yo compro un Word. Y en realidad está mal usada esa expresión. Yo no compro el Word. Yo lo que estoy comprando es una licencia de uso de un Word. No estoy comprando el programa Word. Probablemente el programa Word pueda valer, no sé, $1.000 millones. Obviamente, es algo muy caro. Yo lo que estoy comprando es un permiso de uso, ¿no? Eso está claro. Y eso es lo que me venden los usuarios. Y justamente con respecto a esto tenemos dos canales importantes. Software propietario y software libre. Ahora vamos a hablar de eso. El software propietario es el que pertenece a una persona o a una empresa. Es quien lo crea y quien es el dueño, el autor. Y obviamente toda obra, porque la programación tiene que ver con una tarea técnica creativa y toda obra está sujeta a derechos de autor. Por supuesto que hay que registrar y todas estas cuestiones, ¿no? Su distribución, reproducción, modificación y comercialización está controlada por el propietario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo no puedo vender el Word por mi cuenta, no tengo ese permiso, mucho menos para modificarlo. ¿Por qué? Porque es de Microsoft. Salvo que Microsoft me autorice, eso es otra cuestión. Bueno, frecuentemente el usuario solo tiene acceso al código ejecutable. Es lo que yo decía, solamente puedo acceder al uso. Y en otro rincón tenemos el software libre. Se llama open source o fuente abierta. Y esto es una nueva modalidad, nueva ya hace un montón de años, que el software pertenece al usuario. Hay un usuario que lo crea o más de un usuario que lo crea. Pero el autor conserva la propiedad intelectual, ¿no? Pero dice que no va a cobrar ningún dinero por su distribución. Es decir, lo cede gratuitamente a la comunidad para que haga uso de eso. Inclusive, también da los programas fuentes para que el autor, para que cualquiera pueda modificarlo, agregarle cosas, cambiarle cosas, regalarlo, hacer lo que quiera, ¿no? Y esto es una nueva... Sí, te escucho. Sí, está bien, pero vos podés modificar, acceder, cambiar, depende del software, ¿no? Pero, ojo, hay mucha gente que confunde bajar un programa de internet
en forma libre con que el software sea libre. Son dos cosas completamente distintas. ¿Eh? Sí, me refiero a que mucha gente cree que libre es que yo lo pueda bajar, copiar y regalárselo a todos mis amigos. Eh, y usarlo legalmente, eso es otra cuestión. Eso no es un software libre. Hay software que no son libres. ¿Eh? No. En el caso de software libre, el software libre permite justamente la distribución, ahí inclusive lo dice, la distribución, reproducción, modificación y hasta inclusive comercialización. ¿Eh? O sea, yo puedo bajarme un software libre, puedo modificarlo, cambiarle lo que quiera, porque también me dan el software, en algunos casos, ¿no? Te dan el software, el código fuente, y yo lo podría comercializar. No es la idea. La idea es que justamente la comunidad crezca y no ¿Qué sería comercializarlo. la diferencia del otro? Es que tiene como un soporte técnico, digamos, el software del propietario tiene un soporte técnico que te puede brindar ayuda y el otro no. Bueno, Se van arreglando entre comunidades. exactamente. Así es la cosa. Uno tiene una finalidad totalmente comercial, o sea, el primero, el software propietario, tiene como objetivo ganar dinero, y no está mal, para nada. Y el otro tiene como objetivo la investigación, la distribución, la colaboración entre usuarios. Y de hecho, hay mucho software que cree que nace como software libre, se afirma, se afianza, se distribuye y luego, en alguna etapa posterior, pasa a ser software de licencia paga, ¿no? Hay muchos. Lo utilizan como para probar si funciona el software, como que lo tiran a la claro. cancha para saber si va a funcionar y después lo... Está bien, bueno, está bien. No está mal eso, no está mal. O te tiran una versión no completa. Limitada, sí, puede ser. Pero pregunta, si Sí. lo sacás libre, después, todos los usuarios que lo tuvieron libre se pueden quedar con el código fuente y Por supuesto. volver a tener el programa gratis. Por supuesto. Los que podrían serían... no, y después esos mismos pueden seguir compartiéndolo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que... Por más que después lo pongan a la venta, digo. Por ¿o no? supuesto, sí, claro que sí. Pero lo que pasa es que generalmente, supongamos que existiese esa política de comercialización, a lo mejor luego sacaron una versión terriblemente mejor, más potente, con más funcionalidad, y esa versión no es libre. Entonces te dan una versión libre para que vos puedas usar gratuitamente, y si te gusta, si te sirve, la compras como versión paga. Eso también es una política de venta. No, esa es otra historia. Porque eso no es libre. Ojo, eso no es libre. La versión trial es una versión de prueba. Vos te bajás un software durante hay muchos mecanismos de trial. Es decir, uno es usarlo durante un tiempo, probarlo, y si no te gusta, bueno, lo desinstalás y ya fue. Y si te gusta y te sirve, lo pagás la licencia. En nuestro país, obviamente, como siempre estamos contando monedas, no hay mucha concientización de pagar. Siempre estamos buscando la vuelta para craquear y todas esas cosas, ¿no? Pero en realidad, cuando vos usás un software para producción, o sea, para ganar dinero, realmente el concepto de pagar por ese software es una buena idea, ¿no? Bien, sigamos. Justamente, ¿cómo es con respecto a la forma de distribución? Y ahí es donde vamos a hablar. Uno es adquirir la licencia. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, me interesa tal o cual software,
me contacto con el vendedor, con el propietario, inclusive las grandes ventajas de poder hacerlo todo absolutamente por Internet, o sea que el propietario puede vivir cualquier parte del mundo, no importa, y yo puedo comprar la licencia, pago por esa licencia y la tengo para poder utilizarla. Eso sería adquirir la licencia. El otro concepto es el freeware. Freeware viene de, está liberado el software por el autor para uso gratuito y puede tener algunas cuestiones, como por ejemplo ser una versión light, o sea, más reducida, con menos prestaciones, pero esto es absolutamente legal. El propietario lo cede como para que a vos te enganches con este tema y si te interesa te compres la versión completa. ¿Pero esas tienen un tiempo de duración? Algunos sí, otros no. Algunos sí, otros no. El freeware generalmente no tiene un tiempo de duración, tiene funciones limitadas. Por ejemplo, casi todos ustedes seguramente en sus PCs tienen, yo también tengo, sistemas antivirus. Y los sistemas antivirus no lo puede bajar gratuitamente, ¿no? O sea, hay una versión gratuita de todos los antivirus y funcionan perfectamente. Ahora, también el propietario me ofrece otras versiones que me dan funcionalidades adicionales que si me interesan la tengo que pagar. Entonces, tiene una versión freeware gratuita, digamos, con ciertas limitaciones, pero funcional, completa, y otras versiones de adquisición de licencia, pagas. Otro concepto es el hardware y el demo. El demo es justamente distribuido sin cargo como versión de evaluación, es lo que hablábamos hace un rato. Existen software que yo los puedo bajar y los puedo probar durante un tiempo, llámese 15 días, 20 días, un mes, depende de muchas versiones. Y que es totalmente funcional y vencido ese plazo, el software deja de funcionar y yo tengo que tomar la decisión de si quiero continuar, tengo que pagar la licencia o no, lo desinstalo. También hay versiones de betas. ¿Ustedes saben lo que significa una versión beta? Ayúdenme si... Primera versión, la que están probando hacer. Claro, la versión, esto les va a servir a ustedes, ¿no? Cuando ustedes crean un software, cuando se desarrolla y se prueba en el laboratorio, quiere decir, en el lugar de desarrollo del software, y termina de ser funcional, ya estamos conformes, y lo largamos a lo que se llama producción, es decir, a la venta o al funcionamiento, esa versión se llama alfa. La que está en el lugar de desarrollo se llama alfa. Cuando largo la primera versión funcional a la venta o a la comercialización o a la producción, se llama beta. Y cuando esa beta está funcional, se corrigieron los errores, se llama release candidate o candidato a release o a versión. Bueno, esto ya lo vamos a ver. También existen otros que se llama abandonware, que significa que está sujeto a los derechos de autor, o sea, es propietario, pero el autor lo creó en forma para que su uso sea gratuito. Y a veces, como el software tiene sus años o su antigüedad, digamos, lo cede gratuitamente, pero ya no se comercializa. Claro, exacto. Sistemas operativos. Bueno, todo un campo, ¿no? El sistema operativo. Software de control de la computadora o del computador proporciona, obviamente, la plataforma de interacción entre los dispositivos de hardware, drivers. ¿Sabe lo que significa driver? ¿Cuál es el concepto de un driver? Perdóneme que entre muy en lo básico. Claro, pero ¿qué es esto? ¿Qué significa el concepto de un driver? ¿Saben ustedes? Es como un controlador que está dentro de un dispositivo. Está incorporado al dispositivo. Claro, pero ¿por qué
como para que lo adapte al sistema operativo de ese software. Claro, lo que significa es lo siguiente, el driver es la parte de software que el sistema operativo no tiene para manejar ese dispositivo o ese periférico, ¿no? Entonces, el periférico viene con el software necesario para agregarle al sistema operativo y que a partir de ahí lo pueda manejar y controlar. Bueno, Pero hoy en día igual la mayoría de los periféricos, el sistema operativo viene ya con la mayoría de los drivers para hacer, o todos los hardware vienen ya hechos como para que ese sistema operativo lo reconozca, digo. Es decir, hacen el sistema operativo con los drivers hechos para que pueda ser genérico. Como bien O el diría. sistema operativo se va actualizando para que adapte a los... en realidad lo que ocurre es lo siguiente. Existe una base de datos bastante grande de controladores, de drivers, ¿sí? Y en esos controladores, esos drivers, cuando el sistema operativo reconoce, porque el periférico se identifica, cuando nosotros lo conectamos, se identifica, dice qué es, el sistema operativo busca si tiene el software necesario para poder controlar ese dispositivo. Si no lo tiene, lo busca en una base de datos, por eso a veces es importante estar conectado a Internet. Y si no lo tiene, puede poner una situación de un driver genérico, y si aún así no lo tiene, solicita la incorporación del driver. En realidad, esto fue un problema durante mucho tiempo. En las versiones últimas de ya ha cambiado, pero las últimas versiones de Windows, si el driver no estaba certificado, el sistema operativo no lo instalaba. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo soy el fabricante del periférico, llámese, no sé, un teclado, un mouse, qué sé yo, lo que sea, tenía que certificar mi software ante el fabricante del sistema operativo. Tarea bastante cara, tediosa y que realmente casi nadie lo hacía. Por lo tanto, lo que terminó es que el sistema operativo no reconocía prácticamente ningún hardware y mucho menos los antiguos. Por lo tanto, eso lo cambiaron. Ahora han creado drivers genéricos para manejar los dispositivos que no reconoce, y lo cual no significa que sea óptimo, ¿no? O sea, maneja un driver genérico y funciona, pero de ahí a que sea el adecuado o el correcto o el que saque la potencia del dispositivo, bueno, falta un rato, ¿no? Profe, No, todo dispositivo tiene driver. Lo que pasa es que puede estar incorporado dentro del sistema operativo como dispositivo estándar, ¿sí? Todo dispositivo tiene driver. Claro, correcto. Sí, eso sí. Pero profe, ¿por qué dijo que es caro la certificación? Porque si yo soy el fabricante de un periférico, cualquiera, ahora si yo lo quisiera hacer, ¿no? Soy el fabricante de un... Hay un perrito. Sí, me está matando. Es el perrito de mi hija que en cualquier momento lo voy a hacer a la parrilla, así que ya se calmó. Adopte un carpincho mejor. Sí, por lo menos no ladra. Bueno, digo que si yo soy un fabricante de un dispositivo, cualquiera, un periférico, y escribo un driver, porque obviamente necesito escribir al driver para que ese periférico funcione, para que ese driver esté certificado, por ejemplo, para Windows 10, tengo que llevárselo el periférico junto con el software a Microsoft para que haga todas las pruebas de evaluación correspondientes. ¿Por qué? Porque el driver tiene que funcionar, por supuesto, pero además no tiene que entrar en conflicto con ningún otro periférico que tenga instalado. Por lo tanto, consiste en probar el periférico en función de toda la base de periféricos.
Esa certificación es tediosa, es cara y lleva tiempo. Y cuando ese driver está certificado por Microsoft, que dice driver certificado por Microsoft, es probable que hayamos sacado una versión nueva del dispositivo y tengamos que volver a empezar. Profe, y cuando le dan de baja a los drivers, porque yo tengo una placa de video que Windows 10 no me lo reconoce. Sí. ¿Eso es por un tema más comercial para que tengas que comprar una placa de video nueva? No necesariamente, puede ocurrir que a lo mejor no soporta la nueva estructura que tiene el sistema operativo, porque los sistemas operativos tienen toda una estructura interna y por ahí esa placa de video la maneja en una forma distinta y el sistema operativo no lo soporta. Por eso... Es por la obsolescencia. En un sistema anterior, si Sí. lo estás actualizando, ¿por qué no puede aceptarlo? Porque cambiaron, son cosas muy complejas, o sea, un Windows 10 con respecto a un Windows 95 no tiene nada que ver, y mucho menos con un Windows 7. Es decir, tienen estructuras internas completamente diferentes y hace que a lo mejor a un determinado dispositivo no lo soporte. ¿Por qué? Porque no le Es por hicieron la los soportes. obsolescencia, ¿no, profe? Bueno, claro. Hay cosas que se tienen que tirar, Sí. como las heladeras y los focos, y tienen que... para que se siga consumiendo también. Bueno, eso Como me tratado decía esto, que ¿no? quizás era más comercial la cosa para que tengas que actualizar todo el tiempo el hardware que por otro. Lo que pasa es que... No, como un pasa tratado como eso, el WhatsApp. supuestamente, la obsolescencia. Pasa lo mismo con el WhatsApp. A mí me pasó que yo te hablo de esto hace como 5 o 6 años atrás, llega un punto que si vos querés seguir usando WhatsApp tenés que cambiar de celular. Claro, Es decir, a mí, por ejemplo, yo tenía un Sony Ericsson Xperia, esto creo que fue en el 2015, y me decía, a partir de literalmente me mandaba un mensaje y decía, a partir de tal fecha, en la nueva actualización, tu celular no va a poder tener WhatsApp. Pero vos Así, te tiraba el anuncio. no serán arreglos entre las empresas, como que no llegamos a un acuerdo y te doy de baja, no podés usar ahora vos WhatsApp y entonces no vendés tantos dispositivos. Para mí es algo así. Bueno, No, porque el celular no puede actualizar el Android. Una vez que el Android no se actualiza, no puede procesar en la nueva versión de WhatsApp, y esa nueva versión de WhatsApp, al no poderse procesar, no la puedo usar y por lo tanto el celular queda obsoleto. No sé si es tanto, porque pensá que un Sony Ericsson Xperia con los celulares de hoy en día, el Sony Ericsson Xperia no tenía RAM y menos núcleo. Hoy en día todos los celulares sí tienen núcleos y tienen RAM. Entonces eso capaz te tira, no sé a cuántos años puedes tirar, pero te va a tirar unos cuantos años más. El salto tecnológico fue un montón. Entonces todo el salto del hardware se dio junto con un salto de software que provocó que todas las versiones anteriores queden obsoletas. Yo no puedo reproducir un video de YouTube en un Sony Ericsson en 4K. Eso es seguro. Pero Y directamente igual creo que no me salta la opción. no es como lo que pasó con Xiaomi y con todas las empresas chinas que como que no les quisieron dar un sistema operativo que usaban en Estados Unidos y los cagaron y hicieron su propio sistema operativo y acepta cualquier cosa. Huawei. A ver. Existen estas cuestiones comerciales, sin duda que existen. Pero bueno, más allá de eso, bueno, el sentido que puede tener o la finalidad que puede tener, en algunos casos pueden ser algunas cuestiones comerciales, en algunos casos puede ser para seguir vendiendo más elementos, también es una política de venta, y en algunos casos puede ser alguna cuestión de limitación tecnológica, ¿no? Todas estas limitaciones las vamos a tener. Bueno, ¿qué es lo que hace un sistema operativo? Bueno, obviamente lo que hace es poner al hardware en función del usuario, ¿cierto? Para que pueda hacer uso de él. Maneja los periféricos, maneja la memoria secundaria.
Memoria secundaria, llámese a los sistemas de almacenamiento. Memoria maneja la memoria principal, que se refiere a la memoria RAM y, por supuesto, a la CPU. Y proporciona el entorno de trabajo del programador, ¿no? Muy bien. Con respecto al usuario máquina, genera la interfaz gráfica, en este caso, en una interfaz gráfica como es el Windows, como es el iOS, bueno, en realidad los sistemas operativos, no iOS, sino el sistema operativo de Apple, bueno, y todos los que conocemos. El mouse es el dispositivo de entrada por excelencia, y en las interfaces textuales, que son interfaces de lenguaje de comandos, el teclado es el dispositivo de entrada por excelencia. Bien, obviamente un periférico es todo lo que rodea al sistema CPU, a la unidad central de proceso, ¿sí? Por lo tanto, son dispositivos de entrada y salida de datos. Bueno, hay de todos, hay de entradas, hay de salidas, hay de almacenamiento. Asigna los recursos de los software para poder utilizar esos periféricos. Atiende los recursos de acuerdo a prioridades. Esto es una cosa importante. Transformación de señales en datos y viceversa, hace lo que sería la, ¿cómo se llama? La digitalización de la información. Y bueno, lo que sabemos. Bueno, ¿qué otras cosas puede hacer? Copia de memoria RAM, los programas que entran en ejecución, los datos utilizados, comparte la memoria RAM entre programas, define zonas prohibidas y permitidas. El sistema operativo se hace dueño de una parte de la memoria RAM y, por supuesto, a partir de ahí define el límite superior, el límite inferior, por lo cual puede, a más de ahí no puede acceder ninguna aplicación, y define la zona de usuario. Registro de memoria RAM no utilizada, recupera zonas de memoria, interacción entre memoria RAM y el resto de la memoria, fundamentalmente la memoria caché. Supongo que lo habrán visto en hardware, pero memoria caché es la memoria de acceso rápido, que ya ha desaparecido básicamente como memoria principal en la placa madre, ya no existe más, pero sigue existiendo en los periféricos, por ejemplo, en discos rígidos, en los microprocesadores, internamente en los micros. O sea que la memoria caché todavía sigue teniendo bastante uso. Sigo por acá. Bueno, memoria secundaria. Recuerden que memoria secundaria es la memoria de almacenamiento. Bueno, ubica programas, ubica datos, registra la memoria secundaria no utilizada, recupera información. Bueno, se ocupa de borrado de archivos, de la papelera, organiza la información. Y para organizar la información existen, esto si quieren un día hablamos más en profundidad, sistemas de archivos en lo que se llama FAT32 y NTFS. Todas estas cosas las vieron. Cuéntenme si... Todavía no llegamos a eso. Todavía no llegaron. Bueno, van a llegar. Yo soy de otro mundo, profe, como usted dijo al principio de la clase. ¿Cómo? Yo soy de otro mundo, desconozco todo esto. Ah, perfecto. Bueno. De todas maneras, yo no me quiero adelantar a lo que van a ver en otras materias, simplemente estoy dando un pantallazo y, por favor, aquellos que no lo vean, con mucho gusto yo lo explico. FAT32 y NTFS, para no dejar la cosa en blanco. FAT significa, no significa gordo, ¿no? Porque FAT en inglés es gordo. No, viene de la abreviatura de File Allocation Table. O sea, me suena de los discos rígidos cuando los formateas. Bueno, ¿no? Correcto. Es la forma, la tabla de donde puedo ubicar un archivo. Dentro de un disco rígido o dentro de una unidad de almacenamiento. Y bueno, y estas son formatos diferentes. Hemos pasado por la más básica,
es la FAT, después vino la FAT32 y esta que se llama NTFS, que es New Technology File System, o sea que la nueva tecnología de almacenamiento de archivos, para decirlo en español, y que permite guardar los archivos con un montón de características más. Me dice quién es el propietario, qué puedo hacer con esos archivos, si los puedo leer, los puedo modificar, fecha de creación, bueno, permisos, derechos, etcétera, que son los que se utilizan hoy día. Bien. En los sistemas operativos, ¿cuál es la gestión de la CPU? Bueno, los programas, obviamente cualquier programa se divide en tareas más sencillas, más simples. Estas tareas se llaman procesos. Bueno, de esto se ocupa el sistema operativo básicamente en conjunción con la CPU, con el micro. Y cada proceso necesita tiempo de dedicación del microprocesador para poder ejecutarlo. Asigna tiempos del microprocesador. Y acá viene un concepto importante que es el concepto de monotarea o multitarea. ¿Qué significa esto de, voy a explicar este concepto, qué significa esto de monotarea o multitarea? Los sistemas más sencillos, más simples, son sistemas monotarea. Es decir, cuando hacen una tarea o ejecutan una aplicación, no pueden ejecutar otra al mismo tiempo. Los sistemas operativos actuales, cualquier versión de Windows, cualquier versión de Macintosh, o sea, de Apple, o de cualquier computadora, son sistemas multitarea. ¿Qué significa? Que pueden ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo. En el celular, por ejemplo, tenemos aplicaciones multitarea. Puedo estar escuchando música, escribiendo por WhatsApp y, qué sé yo, hacer cualquier otra tarea. Bueno, en realidad, ¿cómo ocurre eso? En realidad, es mentira que lo hacen al mismo tiempo. Parece como sí, pero no es así, sino que reparte y hace un poquitito de cada tarea. ¿Quién controla ese poquitito de cada tarea para hacernos creer de que todo funciona al mismo tiempo? Es el sistema operativo. Bueno, muy bien. Con respecto al entorno del programador, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ayuda? Proporciona herramientas para la creación de programas, todas las herramientas que ustedes seguramente están trabajando y van a conocer muchísimas más. Automatiza el mecanismo de ejecución de programas, facilita el acceso a dispositivos de hardware, controla los archivos y proporciona herramientas para la contabilidad estadística de uso y rendimiento. Y también el manejo de errores, o sea, manejo de errores del hardware. Por ejemplo, mando a imprimir un archivo, no hay papel y me avisa de alguna manera, es un error, evidentemente se proporciona un error, ese error lo proporciona el periférico, en este caso la impresora, el sistema operativo atrapa ese error, se llama trap de errores, lo atrapa, lo informa y lo informa al usuario diciendo se quedó sin hoja la impresora. Bien, componentes principales del sistema operativo, bueno, procesador de mandatos, o sea, de comandos, básicamente. Planificador de todas las tareas que tiene que hacer, gestor de archivos, manejo de archivos, lo que hace guardar, grabar, leer, renombrar, borrar, etc. Gestión de la memoria principal, es una de las cosas, de los recursos más preciados. Asigna recursos, periférico, memoria principal, memoria secundaria. Gestión de tiempo de la CPU, es lo que decía yo. ¿Qué tiempo le asigna a cada tarea? O sea, ¿cuánto de cada programa ejecuta al mismo tiempo? Bien. Según el tipo de interacción con el usuario, proceso por lotes, interactivo y tiempo real. A ver, proceso por lotes es lo siguiente. Muchas veces habrán escuchado ustedes, o algunas veces habrán escuchado, por ejemplo, ¿no? Llamo a la empresa de celular y le digo, muchachos, ¿quién le está pasando esto, aquello?
más allá, quiero cambiar tal cosa. Y me dice, bueno, espere que le cargo su petición, listo, espere tanto tiempo para que esto sea validado por el sistema. ¿Esto qué significa? Significa lo siguiente, dado que manejar en línea, por ejemplo, yo cambio, supongamos que yo cambio, vamos a ver un dato importante, cambio mi abono y mi abono pasa de tener un valor a tener un valor mayor porque aumento un montón de características. O al revés, o las disminuyo, no importa. ¿Qué significa? Si el operador que está del otro lado de la línea telefónica, cuando carga ese pedido, estaría trabajando en línea, online, con la base de datos de mi compañía de celulares, y ocurre un error, sería un desastre para todos. No solamente para mí, sino para todos los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Están creando un archivo de novedades, de movimientos. Y luego ese archivo de movimientos es procesado fuera de línea en otro momento, quizá a la hora, a las 2 horas, al día siguiente, y cambia todas las novedades en el sistema. Es un mecanismo mucho más seguro, se utiliza mucho en bancos, ¿sí? En todas las operaciones bancarias, es para vedarle el uso al usuario de modificar un archivo en tiempo real. Ahora, existen otros que son interactivos, es decir, ahí sí, yo modifico e instantáneamente se me cambia mi modificación. Eso sí, es interactivo, está interactuando directamente con el usuario. Y los software de tiempo real son aquellos en que tienen que atender mi petición en tiempo real. No la pueden atender unos segundos después. Ejemplo, yo desarrollo el software de controlador de un ascensor. Miren lo que les digo, los paseo por todos lados. De un ascensor. Yo hice el software de un ascensor de tal forma que estoy vigilando permanentemente que ninguna puerta se abra mientras el ascensor está trasladándose de un piso al otro. Si por alguna razón alguien abrió una puerta, instantáneamente tiene que detener la marcha del ascensor. Y esto significa tiempo real. No puede esperar, tiene que ocurrir milisegundos después de que ocurra el evento. No puede responder dentro de 30 segundos cuando tiene tiempo. No, hay que hacerlo en tiempo real. Bueno, estos serían ejemplos de los 3 tipos de sistemas operativos. Por otro lado, monousuario y multiusuario. ¿Sí? ¿Me escuchó? Sí. Claro, claro. En general son software muy sencillos, muy simples, de un uso prácticamente propietario, o sea, simplemente para eso. Imagínate, vamos, te cambio el ejemplo. El software, que por supuesto es complejísimo, ¿no? Digo porque tuve la oportunidad de estar en eso. De sistemas de control de un avión de un Boeing, ¿no? Tiene que avisarte, o sea, está monitoreando todo el tiempo que ese avión esté volando en condiciones normales. Si algo ocurre, que se va de control, tiene que avisar ya, instantáneamente. No puede avisarte ni siquiera dentro de un minuto. Te lo tiene que avisar en menos de milisegundos. Entonces son software que están absolutamente dedicados a esto. Y el tiempo es el factor fundamental. No, claro que no. No, por supuesto que no. Por supuesto que no.
Pero eso es anecdótico. O sea, el análisis de qué pasó puede esperar. Lo que no puede esperar es detener el ascensor. ¿Se entiende? Es decir, yo lo primero que tengo que hacer es detener el ascensor. Después que detuve el ascensor, ahí registro todo lo que vos quieras. Mando un mensaje, me comunico Profe. con la empresa de Es como un service. brazo robótico que tiene que ser en tiempo real, ¿no? Sí, Un por robot supuesto. que. Por supuesto. Claro, claro. Profe, Interacción, un interacción sistema en tiempo real. operativo, Perdón, un no sistema escuché. operativo de tiempo real. ¿No Sí. era en su momento, no sé si sigue siendo el mismo, el de los tickets de avión? No, eso no es tiempo, eso no es exactamente tiempo real. Eso es online todo el tiempo, es interactivo. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Pero no en la Porque- actualidad, los viejos, digo, No, que tenían sus máquinas propias para poder hacer... Sí, me acuerdo. En realidad son software, eso es un software interactivo que te está respondiendo, no te digo en tiempo real, porque si yo compro un pasaje ahora o dentro de 10 minutos da lo mismo. Lo que sí, la base de datos es modificable, por eso es interactivo. De tal forma que si yo lo registré o lo reservé, perdón, no le puede vender ese pasaje a otro. Eso sí es muy interactivo, terriblemente interactivo. ¿Sí? Pero el tiempo real no importa, porque si yo, por ejemplo, solicito la compra de un pasaje y me responde 5 minutos después, a mí no me cambia la vida. ¿Me entendés? No, pero en los A cambios, vos los no, casos. pero a la empresa que tiene los asientos, son todos los aviones tienen asientos limitados, sí, le cambia la vida, porque si justo da que 10.000 personas compran un mismo ticket, están en el horno. Por eso, pero por eso te digo que tiene que ser interactivo y no de tiempo real. Interactivo significa que yo puedo interactuar con el sistema, porque ¿cómo es la cosa? A ver, yo, por ejemplo, solicito un pasaje y al mismo tiempo vos estás solicitando el mismo pasaje. No hay duda de que alguna petición va a llegar antes. Seguro. No hay forma. O sea, Los entonces, sistemas que tienen los coches, estos que se guían solos, ¿serían tiempo real también? eso es tiempo, absolutamente tiempo real. Eso es absolutamente tiempo real. No puede esperar, no me puede informar. A lo mejor un segundo después es catástrofe, choque. ¿Mm? Eso es tiempo real, exacto. En cambio, cuando es interactivo, yo estoy haciendo una operación de venta y el otro está haciendo la misma operación de venta, alguno de los dos va a entrar primero. ¿Por qué? Por el concepto de cómo está diseñado. ¿Cuál de los dos? Bueno, no sé, quizá al azar, el que más llegó. Y obviamente cuando llega primero uno, al otro le dice, no, pasaje no disponible. Eso es así. Pero no importa si me avisa ahora o me avisa dentro de 5 minutos. No es problema. Y para la compañía de aérea tampoco, porque está vendiendo pasaje de todas maneras, así que no es problema. Bueno, monousuario y multiusuario, lo que yo decía, hay sistemas que pueden ser utilizados varias personas al mismo tiempo. De hecho, un Windows es un sistema multiusuario, puedo utilizarlo. Lo que pasa es que generalmente está concebido por un teclado y un monitor. Pero el sistema operativo multiusuario de Microsoft se llama NT, Microsoft Windows NT, y es para que más de una persona pueda acceder a la misma máquina al mismo tiempo, ¿no? Bien, sigo. Clasificaciones de los sistemas operativos. Yo decía monotarea, solamente una tarea al mismo tiempo. Multitarea, más de una al mismo tiempo, o pareciera ser que es al mismo tiempo, en realidad no es así. Monopuesto y multipuesto, de acuerdo a la cantidad de usuarios que tengo simultáneamente trabajando con la misma máquina. Bien, los sistemas operativos más utilizados, historia, ¿no? MS, DOS. ¿Saben por qué se llama DOS? No, ¿lo han visto eso? Yo no quiero meterme en otras materias. ¿Saben por qué se llama DOS? Significa Disk Operate System, sistema operativo cargado de disco.
todas las máquinas desde 1981, que salió la primera IBM PC, un poquito antes desde la Apple II, son sistemas operativos que se cargan en el momento del arranque de la máquina. O sea, el sistema operativo es cargado a la memoria RAM desde el disco rígido. Por eso se lo llamaban DOS. 1981. La primera versión de Windows en 1993. Y Windows NT en 1995. Y por supuesto, DOS dejó de funcionar hace rato. Y sigue Windows con las versiones actuales 10 y 11 que está por venir, y Windows NT como sistema operativo multiusuario. Algunos otros conocidos como Unix, anteriores a todo esto, 1969, fíjense, sistema operativo totalmente robusto, seguro, muy eficiente, los años que lleva ya de trabajo, fundamentalmente para servidores. Y su hermano en versión libre, o sea, del Unix, que es una versión paga, nació el Linux, que es una versión gratuita de distribución de código abierto, que hace más o menos las mismas funciones. Bueno, macOS, el sistema operativo de Macintosh, de Apple, 1984, 1985 nació la primera Apple Macintosh, la primera. Y bueno, básicamente son los sistemas operativos que básicamente están al alcance del público hoy día, ¿no? Esto es una página, si ustedes quieren, después ingresen. Le dice, es un contador en tiempo real, o más o menos en tiempo real, yo diría, no es tan concreto. Es un contador que cuenta el uso de sistemas operativos, ¿cómo se llama? De exploradores de Internet y algunas cosas más. Es una curiosidad. Bueno, utilidades de diagnóstico y mantenimiento. Bueno, antivirus, todos conocemos qué es eso. Compresores de archivos, WinZip, WinRAR, todas las cosas que tenemos para Windows. Defragmentador, un día vamos a hablar en detalle, no sé si lo vieron, porque se fragmenta un disco, es inevitable y hay que defragmentarlo. Software de respaldo, copias de seguridad, software de recuperación en el caso de tener algún problema. ¿Y qué me está faltando? Software de aplicación. Bueno, acá tenemos el software de aplicación, editores de texto, bloc de notas, Notepad, que bueno, hay un montón. Aplicaciones de ofimática, o sea, ofimática es la informática aplicada a las oficinas, la automatización de oficinas, el Office como versión paga y el OpenOffice, que es la misma idea, pero de libre distribución. En el sistema operativo de OS, el editor de texto, que era directamente del sistema operativo. Bueno, el editor de texto era el bloc de notas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Espérate. Bueno, ahora se me fue de la mente. Era un editor de texto, básicamente, muy básico. Directo desde el sistema operativo, ¿no? Sí, muy básico. Gestores. ¿Cómo? No, más anterior al WordPad. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Ya me voy a acordar. Gestores de base de datos, bueno, SQL, Access, Oracle. ¿Están trabajando, no? ¿Con estas cosas o todavía no? Todavía no empezamos con SQL. Todavía no. Bueno. Ya, Access sí, SQL no. bueno, perfecto. Primero se empieza por Access, está muy bien. Después pasan a SQL. Procesadores de imagen, bueno, Photoshop, dentro de los más conocidos. Navegadores, Internet Explorer, Mozilla, Chrome, etcétera. Correos electrónicos, generadores de sitio web, hay unos cuantos. Bueno, sí, perdón.
Bueno, claro, no se usa, pero no dejó de existir. Yo estoy nombrando cosas que existieron y que hicieron historia. Y el Dreamweaver sí se usa, como software de base se usa. ¿Eh? Lo que pasa es que es un software para generar la estructura de base y luego después que vos tenés la estructura de base, programás el resto de funciones que no tenés. ¿Eh? Esa es la forma de usarlo. Claro, pero bueno, son herramientas. En fin, todo depende de lo que hagas. Todo depende de lo que hagas. Lo que pasa es que cuanto más te especializas en esas herramientas, más programación tenés que saber. ¿Mm? O sea, esta Dreamweaver es una herramienta, digamos, a ver, sí, en este caso es muy útil para hacer los cimientos de una página. Y una vez que hiciste los cimientos, después ahí te pones a programar y haces las cosas más personalizadas, ¿no? No, sí, no, yo tampoco tengo acciones con Microsoft, así que tranquilo, ¿no? Tranquilo. Bueno, algún cartelito de cómo trabaja el software libre, después si quieren léalo, es una infografía de cómo funcionan estas cosas, ¿no? El software de aplicación, tres motivos para utilizarlo, ¿no? Está pensado en beneficio de los usuarios, versus el software de propietario que está desarrollado pensando en beneficios económicos, obviamente, ¿no? Bien, hay de todo, para todos los colores y para todos los gustos. Bien, de vuelta, cómo se posiciona Windows en una infografía en este tema de la batalla de software. Acá fíjense que aparece, no sé si llegan a ver, que dice Nobel acá arriba. Nobel fue una empresa terriblemente excelente, no buena, excelente por naturaleza, hace ya unos cuantos años, en la década del 80, 1980, una empresa que se dedicaba a grandes redes pequeñas hasta más de 1000 usuarios simultáneos, una empresa muy, muy buena, pero le estaba haciendo tanta sombra, y ahí sí le doy la derecha a uno de los chicos que hablaba recién, le estaba haciendo la sombra a Windows NT, que era su competidor, y le estaba sacando tantos clientes. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron los muchachos de Microsoft? Fueron y compraron la empresa. Compraron Nobel. Le pusieron un montón de guita y al poquito tiempo que hicieron, la desactivaron, la destruyeron. Y ahí se acabó la competencia. Bueno, en fin. Son cuestiones, todo lo que está por acá abajo, son bases de datos, Sun, Oracle, IBM, todo lo que está por arriba son las grandes corporaciones, Google, Apple, etcétera. Bueno, y Windows en el medio batallando contra todas estas cuestiones. Bueno, si quieren encontrar software libre, hay distintos sitios que pueden ubicarlo, encontrarlo. Bueno, software de aplicación, malware, básicamente se conoce como clasificación de malware. Hay un montón de clasificaciones, los que hacen daño, los que no hacen daño, los que hacen más lento, los que te capturan la información, bueno, todo lo que vos te puedes imaginar, también es software, también es software. Bueno, y llegamos a la programación de software. Obviamente es la tarea de diseñar, escribir, depurar, mantener el código. El código fuente es escrito en lenguaje de programación entendible por el programador, lo que yo decía, alto nivel, cerca del programador, y dicho código no se puede ejecutar directamente en la computadora, por supuesto hay que compilarlo
para que lo traduzca a un lenguaje ejecutable. Ya lo habíamos hablado hace un rato. Programación de software, bueno, tenemos microprogramación, me estoy refiriendo a la programación básicamente de los sistemas embebidos, sistemas pequeños, computadoras, realmente pequeñas en tamaño, pero en potencia son muy grandes, que realmente permiten hacer aplicaciones realmente muy interesantes. En esa categoría podemos tener de palabras conocidas Arduinos y todas las familias de esos módulos, sí. Bueno, todos los módulos chinos, NodeMCU, Wemos y los módulos americanos como BlackBerry Pi y todo eso, bueno, que son realmente máquinas muy poderosas. El lenguaje de máquina comercial, kernel de sistema operativo, ensamblador, lenguaje de programación de alto nivel, que es donde están trabajando ustedes, y las aplicaciones. Bueno, programación para el desarrollo de lenguajes de programación. Tenemos la primera generación, ahí sí se trabajaba el lenguaje de máquina. La segunda generación, que vino con lenguajes simbólicos, empezaron a aparecer los lenguajes de alto nivel, Fortran, con eso empecé yo, miren, qué viejo. Fortran, que había nacido en 1957, no yo, Fortran nació en esa época. Bueno, Algol, COBOL, y todavía, aunque parezca mentira, siguen existiendo. Los bancos siguen usando estas cuestiones porque son muy seguros. Pascal también, ¿no? Pascal también, sí, pero en realidad Pascal salió en la tercera generación. Fíjate, lenguajes de alto nivel, BASIC, que justamente era un sistema muy básico y no por eso dejó de ser útil. Era es como hablar en inglés realmente, muy interesante. Pascal, C, que todavía se utiliza y mucho. Cuarta generación, orientados a aplicación de gestión y base de datos, orientados a objetos. Y la quinta generación, orientados al proceso de lenguajes naturales, ¿no? De programación con inteligencia artificial. Bueno, que los lenguajes de programación de alto nivel son los que están cerca del usuario, son los declarativos, algunos programas que construyen mediante descripción de funciones o expresiones lógicas, no son muy realmente utilizados, pero hay que nombrarlos. Programas, los imperativos, que son los programas que se construyen mediante instrucciones. Ahí están Fortran, COBOL, C, Pascal, Ada. No sé qué están viendo ustedes en programación en este momento. ¿Con qué lenguaje están trabajando? C. Con C, perfecto. Denle bola al C, C realmente sigue siendo muy piola y a pesar de que tiene muchos años, sigue siendo muy útil. Orientación a objetos, bueno, ya hay muchos como C++, Java, todos estos, Eiffel, todos estos módulos que hay un mundo atrás de todo esto. Bueno, lenguaje de programación, tenemos que distinguir entre, ya esto lo vieron, ¿no? Supongo, sintaxis y semántica. Sintaxis es cómo se escribe una palabra reservada, si va con coma, punto y coma, paréntesis, cómo se escribe igual, bueno, todas estas cuestiones. La semántica es un conjunto de reglas que permiten determinar el significado de las construcciones del lenguaje, cómo lo hacemos. Bueno, y si obviamente esto no se cumple correctamente, el compilador es quien se ocupa de decirme que escribí mal la función, ¿no? Bien, habíamos hablado, el lenguaje compilador es un programa que traduce el lenguaje de código fuente a lenguaje de nivel inferior, ¿no es cierto? Lenguaje de máquina, para que lo pueda utilizar la máquina. El intérprete, que es el programa que me permite ejecutar directamente, ya no se usa tanto, pero se utilizaba directamente, usarlo interpretada, o sea, era compilación al momento que lo estaba escribiendo, ¿no?
Algunos entornos de desarrollo funcionaban así. ¿Qué me queda? Bueno, código fuente, código objeto ejecutable. Esto ya lo vieron, supongo, ¿no? Cómo pasa de compilador al código objeto, del código objeto al código ejecutable. Dígame que sí. ¿Están viendo esto? ¿En programación? ¿Están viendo esto o no? Bueno, espero que sí. Eso creo que lo vimos en sistemas operativos. Ah, bueno, genial. Ejecución de un código ejecutable puede ser también utilizando la máquina o también utilizando una máquina virtual. Esto es bastante actual. Genera una máquina virtual para hacer su funcionamiento. Interesante. Puedo tener máquinas virtuales, de hecho, varias máquinas virtuales en una máquina real y varias máquinas virtuales, y estar ejecutando distintos sistemas. Bueno, en los lenguajes de programación tenemos los tipos de errores, los sintácticos, y yo decía, me los atrapa el compilador, ¿eh? El tiempo de ejecución, por ejemplo, una división por cero, se produce una división por cero que eso no puede seguir y me da error, y también me atrapa los errores y me informa. Semántico son los que el programa no da error, pero no hace lo que yo quería, ¿eh? Estos son los errores más difíciles de encontrar, porque no me da ningún error, pero no hace lo que yo quiero. Bueno, hay que debaguearlo, ¿no? Rastrear por qué razón no está haciendo eso. Oh, claro. Depurador, debugger y el primer bug. Bug significa error, ¿no? O sea, problema. Bueno, sí, pero desde el punto de vista Dicho. Dicho, sí, sí. Pero dicho desde el punto de vista del software, es encontrar un problema, ¿no? Bueno, sí, algún problema que tenga. Lenguaje de programación, editor de texto, con eso hago el desarrollo del código fuente, compilo y después lo depuro y detección de errores de bugs del programa. Este es seguramente lo que están haciendo ustedes en programación. Bueno, y hasta aquí llegué y como siempre me queda corto el tiempo. Tenía otro PPT para hablar con ustedes, muy interesante, pero bueno, dado el horario lo vamos a ver la clase que viene. ¿Preguntas hasta aquí, mis estimados chicas y chicos? Bueno. Por mi parte no. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces. Yo le quería preguntar porque el trabajo no lo entregué y Sí. bueno, si hay un tiempo un poquito más porque estoy con poco tiempo yo, más que nada. Yo lo entregué hoy recién. ¿Te Si hay un permitió? tiempo de gracia después. Bueno, a ver. Entréguenlo, aunque sea tarde. Entregable va a ser, entregado va a ser. ¿Eh? Entregado va a ser igual. Sí, lo que pasa es que hay un factor que ustedes tienen que empezar a manejar, que es el factor tiempo. El factor tiempo es un factor importante que tienen que empezar a manejar. Y para manejar, yo entiendo todos los problemas de tiempo que cada uno de ustedes tenga, pero empiecen a manejar el tema de factor tiempo porque es en informática el factor tiempo no es lo mismo hoy que dentro de 2 semanas. Perdí un cliente por ahí por eso. Bueno, claro, no, uno puede tener, cualquiera puede tener 15.000 problemas, ¿no? Pero que sea una excepción y no una costumbre, claro. Bueno, me van cantando los apellidos, mejor dicho, los presentes. Alcalá, Barrientos. No. No. Perfecto. Si me ayudan, Hilda, si te vi, firme, Sí. firme frente a la cámara siempre. Bousa Karina. Valiota, estoy por la. Perdón. Con la lista. Bueno. Valiota está. Sí. Sí. Bien. Berardi. No. Bien. Bousa, sí. Sí.
Rubén Cantero. No. No. Facundo Casiano. Sí. Sí. Sí, perfecto. Cicutín, Jerónimo Cicutín. Sí. Perfecto. Lorena Delgado. Sí. Sí. Manuel Echavarría. Sí. Y lo dije bien esta vuelta, ¿eh? Vamos todavía. ¿Viste? Vamos. Ezequiel Emanuel. Sí, Emanuele. Bueno, todo no se puede. Ezequiel Emanuele. Presente. Ahí va. Sabrina Galassi. Sí, presente. Sí. Rubén Gandolfi. Sí. Malena Garavia Ríos. No. Bien. Maximiliano Garzón. No. Leila Gómez. Hay que actualizar la lista, me parece. No, esta me la pasaron hoy, ¿eh? Ah, sí. Esta me la pasaron hace una hora antes de Como comenzar. 17, como mucho. Gerardo Herrera. Acá, presente, profe. Muy bien. Matías Insigna. Presente. Rodrigo Lazarte. Sí, estuvo. Bueno. Federico Mato. Sí, acá estoy. Camila Mourinho. No. Antonella Olmedo. Sí. Nélida Pereira. Me parece que estuvo, me parece. Pablo Pérez. Bueno. Agustín Quintanilla. Sí. ¿Está? Sí. Y que me queda Adrián Richetti. Sí. Sergio Solís. No. Paulo Thompson. No. Y Jessica Villalba. Sí. Sí, Jessica lo dijo. ¿Cómo? ¿Estás? Perfecto. Bueno, listo. Chicas, chicos, muchas gracias. Como siempre me queda corto el tiempo. Hay muchas cosas que hablar. Bueno, si quieren hablamos un día, no sé, díganme ustedes si hay algún tema que les interesa, que les preocupa o que desconocen. Y con mucho gusto yo lo preparo y se lo presento a ustedes para que lo charlemos. Como hoy surgió, por ejemplo, lo de realidad aumentada, pero podemos hablar de cualquier otro tema con más profundidad, con más desarrollo. Así que si a alguien le interesa algo o le parece, me avisan y lo vemos. ¿Ok? Gracias. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas Buenas Nos noches. vemos. Chao. Buenas noches, profe. Chau, chau.